Agromich, Agrobim, Aguacates Chaena, Apeam, Blue Gas, B&A Freixa Boqueiros, Botanas Frien de México, Calabo, Capazu, Cartomich, Clínica Ciol, Estocolmo 16, Frutival, Global Fruit, GNU Gas Natural, Universidad ISEP, KFC, Los 40 Principales, Marves, Mergen, Soluciones Jurídicas, Mission, Moribito de México, NutriStar, Pizza Hut, Préstamos Confía, Unicla, La Claqueta. Presentan Semana de Cultura Laboral 2023, fomentando la salud física, organizada por Canacintra Uruapan, el Honorable Ayuntamiento de Uruapan y la Universidad Don Bosco. Del 10 al 23 de julio, más de 120 cursos virtuales, 20 cursos presenciales en la Universidad Don Bosco, cursos de oficios en las instalaciones de CECATI e ICATMI. Nuestros ponentes en esta edición. Visita www.culturalaboraluruapan.com. Gobierno Municipal, Universidad Don Bosco y Canacintra Uruapan presentan Maestro Juan Carlos Madrigal Martínez, licenciado en Derecho, especializado en conflictos obrero-patronales, maestro en Seguridad Social y maestrante en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, docente en escuelas de Derecho de varias universidades en la ciudad de Uruapan, dedicado por más de 30 años a la defensa y asesoría en las materias laboral, civil, penal, administrativa y de seguridad social. Maestro en Derecho Laboral por el Instituto de Posgrado en Derecho. Socio fundador de Grupo Aboga, bufet jurídico profesional especializado en las materias laboral, civil, penal, administrativa y de seguridad social. Grupo Aboga, presente en la Semana de Cultura Laboral 2023. Bienvenidos. Muchísimas gracias por la presentación. Un saludo a todos en este soleado día. No entraremos aquí en cuestiones de inclusión de género y ese tipo de horrores de pronunciación de todas y todos menos todes, recordando que la convivencia y la inclusión va más allá de la determinación de algunas terminaciones gramaticales, y creo que seremos más inclusivos entendiendo que con independencia de géneros, preferencias o denominaciones, todos somos personas. Desde que nos tratemos como personas, podemos eliminar todo ese tipo de cuestiones de moda o de paso. Ok. Aparte de saludarlos a todos, agradecer como siempre a la Universidad Don Bosco y al Ayuntamiento de esta ciudad, y desde luego a nuestra casa Canacintra por permitirnos estar de nuevo con ustedes en esta Semana de la Cultura Laboral. Empezaremos con algo breve. Empezaremos con un par de detalles. Vamos a compartir pantalla a efecto de intentar seguir la presentación, que como de costumbre la mayoría de ustedes ya saben que es muy raro que la siga, pero bueno, lo intentaremos por esta vez.
Ok. La ponencia de hoy se intitula Últimas reformas a la Ley Federal del Trabajo y sus criterios de aplicación en la empresa. En lo tocante a todo este sistema, vamos a tomar un índice excelente que el doctor Federico Anaya en su Ley Federal del Trabajo actualizada nos enumera. La reforma del 1 de mayo de 2019, la cual cambió de manera radical las cuestiones laborales en materia individual, sindical, de justicia laboral, de violencia y cuestiones de género, y sobre todo de transformación de la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje y la creación de nuevos esquemas y juzgados laborales, centros de conciliación, etcétera. Entonces, esta reforma será platicada un poco más adelante. Sé que ya han tenido unas ponencias sobre ello, así es de que trataremos de ser breves. La reforma es del 1 de mayo de 2019. Continuaremos con la reforma del 4 de junio de 2019 en relación a los niños con cáncer. Curioso, ¿no? Dirán, ¿y por qué los niños con cáncer en la Ley Federal del Trabajo? Porque los niños con cáncer pasan sobre una cuestión específica llamada familia. Y la familia de estos niños con cáncer pues, regularmente son trabajadores. Después la reforma de 2 de julio del 2019 de las personas, una disculpa por el pequeño error aquí de ortografía, personas trabajadoras del hogar. Continuaremos con la reforma del 11 de enero del 2021 en relación al teletrabajo, en cuya formulación también participó el doctor Federico Anaya. Seguiremos en relación a la reforma del 30 de marzo del 2021 sobre salario mínimo. Reconocer que el gobierno actual ha buscado recuperar la condición del salario mínimo más allá de la inflación o a la par de la inflación. Ya lo platicaremos en su momento. Una muy importante del 23 de abril del 2021 sobre outsourcing, que pegó muchísimo en esta ciudad, sobre todo a raíz de la subcontratación. Después, el 31 de julio, a raíz de la anterior comentada, se emitieron unos transitorios relativos a esta outsourcing. El 5 de abril del 2022 sobre los trabajadores menores en el campo. El 28 de abril del 2022 los riesgos de trabajo y el uso de la tecnología. Es decir, ese teletrabajo del 11 de enero del 2021 pues ya implicó una serie de factores que tuvieron que particularizarse. 28 de abril del 2022, permiso para el ejercicio del voto. El 18 de mayo del 2022, el artículo 5º transitorio de la reforma del 1 de mayo del 2019. Y por último, el 27 de diciembre del 2022, las vacaciones dignas, que implicó que dichas vacaciones subieran desde el primer año y el cuadrito famoso que conocemos y que aquí va a ser visto. Dos aclaraciones. La primera de ellas, la propuesta sobre las horas topadas a 40 horas por semana quedó en la congeladora al término del pleno de las sesiones del Poder Legislativo. Será continuada ahora en septiembre con el inicio del nuevo periodo legislativo y se espera que sea aprobada antes de diciembre. La tendencia como consecuencia va a reducir esa semana ordinaria de 48 horas sobre una jornada diurna a 40 y afectar como consecuencia la nocturna y la mixta de conformidad con los numerales respectivos. Debo aquí especificar que eso es lo que se espera y está negociado.
Eso en primer lugar. Por lo tanto, no haremos referencia a ella al no estar todavía publicada. El segundo punto y muy importante. Esta reforma del 1 de mayo de 2019 le toca trabajarla al sexenio anterior y le toca promulgarla y aplicarla al sexenio actual. Si alguien piensa que no tiene que ver con la política, bueno, debemos de decir que esta reforma del 1 de mayo de 2019 tiene que ver con los tratados de libre comercio que han sido celebrados por nuestro país, por los países vecinos del norte, Canadá y los Estados Unidos de Norteamérica, y desde luego dicha implicación provocó esta reforma. Los mexicanos, como todo, nos gusta irnos más allá de lo que se nos pide a veces. La reforma venía específica para cuestiones sindicales. Era lo que más le interesaba a los vecinos del norte. De hecho, la inversión en dólares que hicieron para dicha reforma, pues fue increíble. Esta reforma inició por etapas, 3 etapas por estados. Por lo tanto, el 1 de mayo del 2019 inició en algunos estados, al año subsecuente inicia en otros y sucesivamente se va aplicando hasta que Michoacán y los estados que tienen una carga laboral jurisdiccional, las juntas de conciliación y arbitraje, son incluidos el 1 de noviembre del año pasado. Es decir, para nosotros en Michoacán, esta reforma apenas tiene su aplicación. En nuestros juzgados laborales, en Uruapan contamos con uno de carácter local, en Morelia contamos con 2 y en Zamora con otro, y los de carácter federal son 2 en la ciudad de Morelia. También llevan aparejados los centros de conciliación laboral, tanto local como federal. Zamora y Uruapan contamos con uno de ellos. Morelia evidentemente tiene su centro de conciliación laboral, pero la parte de conciliación federal solo la tiene en relación a los sindicatos el gobierno federal. Los sindicatos dejan de estar en ese ámbito bipartita que había tanto en lo local como en lo federal. Voy a tratar de ser muy breve con los 3 ejes centrales de la reforma laboral. La primera y más importante, la libertad y democracia sindical. Dentro de dicha libertad y democracia sindical se buscó acabar con el conocido por todos ustedes sindicalismo blanco o sindicatos de protección, que lo que hacían era firmar un contrato colectivo en el cual el trabajador ni siquiera tenía conocimiento o injerencia alguna. Exclusivamente se firmaba entre la empresa y, bueno, un líder sindical que tenía una pequeña carta de impunidad para extorsionar, que era llamado un registro sindical, una toma de nota, que permitía que el sindicato y la empresa, sin tener trabajador alguno afiliado al sindicato, celebraran ese contrato colectivo. Dicha cuestión, con la reforma en vigor, tiende a cambiar de manera total. La segunda de ellas, la justicia laboral expedita, ya lo habíamos comentado, serán centros de conciliación obligatorios, pero no solo se crean a efecto de cumplir un prerequisito que marca la Ley Federal del Trabajo para todos aquellos que quieran formular una demanda laboral. El prerequisito judicial es que acudan ante el centro de conciliación que les corresponda. ¿A efecto de qué? A efecto de tratar de cambiar el chip de nuestro país, tanto de patrones, trabajadores, sindicatos, operadores jurídicos, operadores del nuevo sistema de conciliación,
abogados litigantes, y entender que no todos los asuntos deben de ir al litigio, que hay asuntos que platicando entre las propias partes se puedan solucionar. La mediación en estos centros de conciliación, por lo tanto, no solo se vuelve obligatoria, sino necesaria sobre el nuevo esquema laboral. Si fue imposible conciliar en dichos centros, bueno, se expedirá una constancia de no conciliación y se acudirá al juzgado laboral que sea competente, ya sea el de carácter local o el de carácter federal. Dentro del juicio laboral, no es nuestra plática del día de hoy, pero se desarrollan dos fases, la escrita y la oral, y tenemos un juez que está presente en todas y cada una de las etapas de carácter oral, mientras que un secretario instructor lleva la parte escrita. La transparencia sindical, bueno, el voto libre de los trabajadores, libre, secreto y directo. La inclusión con perspectivas de género, pues evidentemente, comentaba alguien por ahí hace rato, los derechos humanos siguen vigentes. Y sí, es correcto. El derecho humano establece la perspectiva de género y todas aquellas cuestiones que deben de tomarse en cuenta a efecto de poder preservar la integridad de cada uno de nosotros como personas y seres humanos. No tendrá que ver ninguna cuestión de discriminación, la preferencia que cada persona tenga sobre sí misma o sobre un grupo al que pertenezca. Evidentemente también protege a los grupos vulnerables, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, etcétera, etcétera. Ya comentamos la libertad sindical y aquí hace nada más aprovechar un paréntesis para señalar, se nos ha dicho mucho que fue provocado por los tratados de libre comercio de México el cumplimiento de la reforma laboral del 1 de mayo de 2019. Bueno, señalar que la Organización Internacional del Trabajo ya había recomendado desde hace décadas a México que diera cumplimiento a los convenios internacionales 87 y 98, que precisamente tratan sobre la libertad sindical. Así es de que, mientras que en México ignoramos ciertas reglas o normas, el derecho humano, el derecho laboral, los convenios internacionales los observan desde hace mucho tiempo y le han pedido a México que los haga valer, a lo cual solo Estados Unidos no supera. Estados Unidos se niega a su cumplimiento total y México los aplicaba a su real saber y entender. Algunas de las cuestiones de esta libertad sindical pues son las que se proyectan en este momento en la diapositiva y me permitiré tomar solo un par de ellas. La rendición de cuentas de la directiva de las organizaciones sindicales sobre las cuotas y la administración del patrimonio cada 6 meses, junto con la entrega de un informe por escrito a trabajadores por la vía electrónica a la autoridad laboral o entregado a la autoridad laboral. El acta de asamblea donde se informa será en un máximo de 10 días posteriores a la realización de la misma. ¿Qué nos dice este pequeño párrafo hablando entre líneas? Nos señala específicamente que las directivas de los sindicatos, algo que ya establecía el sistema tradicional en la Ley Federal del Trabajo, tiene la obligación de rendir cuentas sobre las cuotas y la administración del patrimonio. ¿A quién? A los afiliados. Exclusivamente a los afiliados. Hay un pequeño caballito de Troya que mete por ahí la autoridad y dice que una vez que se rindan las cuentas, pues deberá de entregarse un informe
a cada trabajador y por vía electrónica a la autoridad laboral. ¿Quién será la autoridad laboral en este caso? El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Los sindicatos dejan de índole local y pasan a de índole federal. Y la autoridad de una manera indirecta se inmiscuye de esa manera precisamente a la rendición de cuentas de los sindicatos. La política de nueva cuenta en algo jurídico. Segundo de ellos, las y los trabajadores podrán organizarse de la forma que ellas y ellos decidan. Es decir, dicho párrafo nos permite establecer que no solo el sindicato es la única agrupación que puede existir de trabajadores. Si checamos nuestra Ley Federal del Trabajo, si checamos la doctrina y los correspondientes maestros que se han dedicado a ello, entendemos que la primer base o núcleo de una organización de trabajadores lo es la asociación de trabajadores. Por lo tanto, puedo constituir una asociación de trabajadores sin conformar un sindicato. Quizás esa asociación llegue a transformarse y llegue a tener la naturaleza de sindicato. ¿Cuál es la diferencia? La asociación de trabajadores no tiene por sí solo condición alguno más que la voluntad de esos trabajadores de reunirse. No tiene número, no tiene tiempo, no tiene duración. Regularmente es instantánea y agota en el mismo momento la cuestión para la que fue convocada, constituida. Mientras que para crear un sindicato, la ley sí nos pide una serie de requisitos que la reforma del 1 de mayo de 2019 incluso hace mayor al realizar o integrar las famosas consultas a las bases trabajadoras sobre varias cuestiones del procedimiento de organización. Sigue el número, sindicato de trabajadores, más de 20 trabajadores. Sindicatos de patrones, más de 3 patrones. Y bueno, los comentarios a hacer sobre este respecto. La democracia sindical, bueno, este es un pequeño detalle nada más que se les deja por ahí también para poder ser cuestionado y revisado por ustedes en su momento. Y hacer la aclaración que para la creación de un sindicato es indispensable tener sus estatutos, que estos estatutos serán la médula, serán la estructura de cómo va a funcionar el sindicato. Evidentemente, ese código administrativo del sindicato pues debe de cumplir con ciertos requisitos y aquí se establecen los mismos. Llegamos a una parte que va a crear mucha controversia, la justicia laboral expedita. El Centro Federal de Conciliación y Registros Laborales se crea para operar con profesionalismo e imparcialidad los temas vinculados a la vida laboral y sindical. Es un organismo público descentralizado cuyas principales funciones en materia laboral son, y nos dicen de los artículos 590 a 590D. Por cierto, aquí aprovecho para hacer una pequeña nota, un comentario. Establecer que nuestra Ley Federal del Trabajo empieza a contemplar los artículos, por ejemplo, el 590, y cuando se hace la modificación, no se pasa al 591. Se pasa al 590, 590B, C, D, sucesivamente. En algunos de ellos verán el 590 bis, el 590 ter, etcétera, solo como ejemplo. No llegamos al cuáter, el ter sí está. Pero ¿por qué lo hace la ley? Bueno, para no agregar más artículos y para no hacer un manual demasiado bromoso de cuestiones que van intrínsecas en un solo título y en un solo artículo.
Ok, una vez hecha esta pequeña nota, regreso. La importancia de los centros de conciliación, tanto a nivel local como federal, son tan importantes y son tan primordiales que con cuestión de los casos de excepción debo de acudir a dicho centro a efecto de que se me pueda otorgar una pequeña garantía, vamos a llamar de audiencia ante este centro. En este centro debo de ser escuchado como trabajador y aquí empieza la controversia y como patrón. En el centro de conciliación no vamos a litigar los asuntos, vamos a platicar, a conciliar a través de un facilitador profesional en estos mecanismos de llamados por muchos mecanismos alternativos de solución a controversias, tanto de conciliación y mediación. Trataremos de llegar a un arreglo sin que esto implique que alguna de las partes pueda litigar el asunto, observar pruebas o no de alguna de ellas, porque el conciliador no tiene la facultad, no es una autoridad jurisdiccional, es administrativa. Y en esos medios alternativos de solución a controversias, si se fijan, dejamos el arbitraje fuera. El arbitraje implica que evidentemente exista un tercero que decida sobre la controversia y esto será de materia jurisdiccional, no administrativa. Esto en primer lugar. En segundo lugar, el centro de conciliación debe de operar con imparcialidad, pero recordar que en la práctica existen garantías para los trabajadores. Un trabajador despedido justificadamente o injustificadamente tiene derecho a ciertas prestaciones laborales, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional. En el caso de un despido justificado, prima de antigüedad, en los términos que marque la ley de acuerdo a su antigüedad y a su salario. Dichas prestaciones no pueden ser negociables. Reiterar también que las prestaciones de seguridad social no son negociables ante los centros. Y agregar aquí además que tampoco la conciliación es obligatoria. Pero no perder de vista que los operadores jurídicos y los operadores administrativos que nos involucramos con la cuestión laboral, debemos de cambiar nuestro chip. No vamos al centro de conciliación a litigar o a ganar un asunto. Vamos a buscar el mejor medio para evitar un asunto que quizás no nos deje satisfechos como parte, tanto al trabajador como al patrón, pero que quizás sí solucione la base de un conflicto. Ok, esperamos que con esto más o menos quede tocado lo concerniente a los centros de conciliación. Perspectiva de género e inclusión. La reforma del 1 de mayo del 2019 enmarca en este nuevo modelo laboral que se generen medios ambientes laborales seguros y libres de discriminación, acoso u hostigamiento sexual. Evidentemente, recalcar aquí que la cuestión laboral también va implícita, pues el trabajo exige respeto para la dignidad, para la libertad y dignidad de quien lo presta, así como el reconocimiento de las diferencias entre hombres y mujeres para obtener su igualdad ante la ley. Asimismo, deben efectuarse en condiciones adecuadas para asegurar la vida digna y la salud para los trabajadores y sus familiares dependientes. Las y los patrones, dije que no lo iba a particularizar, pero bueno, dice así el artículo, deberán implementar en acuerdo con los trabajadores
un protocolo para prevenir la discriminación por razón de género y en atención de casos de violencia y acoso o hostigamiento sexual, así como erradicar el trabajo forzoso e infantil, que más adelante lo veremos. Ok, aquí solo aclarar. ¿Es obligatorio el protocolo para prevenir la discriminación? Sí, sí lo es. ¿Cuántas empresas de las que ustedes representan lo tienen? Estoy seguro que la mínima parte lo tendrá. ¿Quién nos puede apoyar en la elaboración de ese protocolo? La propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene páginas muy buenas a este respecto y tiene cursos incluso de carácter gratuito para poder darnos una idea del tema. Recomendable acudir a psicólogos, a trabajadores sociales que manejan este tipo de materias con una expertise mayor incluso que la del abogado. Debemos de tener cuidado con estas cuestiones de género, porque si las cuestiones de género llegan a provocar algún conflicto, llámese un despido, ese despido de género será responsabilidad de la empresa acreditar que no existió. Yo despido a alguien por su preferencia sexual. No me interesa si es hombre, mujer, de la comunidad LGBTQ y más, si es binario o no binario. A mí me debe de interesar el trabajador, evidentemente, y el trabajo que realiza. Yo contrato a un trabajador para desempeñar ciertas funciones. No lo contrato por su género o naturaleza. Se pudieran aplicar y entrar aquí en demasiadas cuestiones que tendrán que ver más con una falta de percepción que tenemos de este nuevo entorno y medio ambiente laboral, sobre el reconocimiento de algunas preferencias de carácter distinta a las que podamos tener, que con aquellas que la ley nos obliga. Mientras tratemos al trabajador como lo debemos de tratar y recibamos el mismo trato de él, estaremos cumpliendo. Complementar evidentemente con este protocolo para prevenir la discriminación, porque cualquier autoridad que sea susceptible de intervenirnos nos lo va a pedir. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, un juzgado laboral, probablemente una visita del Seguro Social, etcétera. Todo este tipo de cuestiones deben de ser previstas en ese protocolo. Vamos a iniciar con la reforma en relación a los niños con cáncer. ¿Qué tiene que ver el niño con cáncer? Ya lo decíamos, este niño tiene algo natural que se llama familia y que viene de la tendencia no solo jurídica, sino lógica y biológica. Dentro de esta tendencia, estos niños con cáncer necesitan tener cuidados especiales. Y como consecuencia, el 4 de junio del 2019, se modifican artículos de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado, aclarando que, como ustedes lo saben, la primera de ellas lo es para trabajadores del apartado A y la segunda para trabajadores del apartado B. Y evidentemente de la Ley Federal del Trabajo para trabajadores del apartado B. En este caso, solo insertamos los correspondientes a la ley del IMSS y el correspondiente a la Ley Federal del Trabajo. Los que nos corresponden a los trabajadores o a las relaciones laborales de carácter privado. Nos establecen ambos artículos que el padre o la madre del menor diagnosticado con algún tipo de cáncer gozarán de una licencia a que hace referencia al 140 bis de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, con la intención de acompañar a los mencionados pacientes en los correspondientes tratamientos médicos.
Esta licencia para cuidados médicos de los hijos con diagnóstico de cáncer evidentemente tendrá que interrelacionarse con los datos clínico-médicos que se tengan para efectos de poder realizar ese acompañamiento al menor, entendiendo como ese acompañamiento el mantener la base del núcleo social, que lo es evidentemente la familia. Establece la Ley Federal del Trabajo el límite de edad de estos menores y dice que hasta que se tengan 16 años. Recordar que 16 años es una edad que en materia laboral y de seguridad social nos permite entrar al campo laboral sin necesidad de haber cumplido la mayoría de edad. Por lo tanto, si yo niego un permiso a un padre o una madre de de un menor diagnosticado con cáncer, basándome en la idea de que esta persona ya tiene una característica específica y que no puede ser sujeto de ese permiso, bueno, pues la propia ley establece hasta qué año lo debo de hacer, sus 16 años. Recursos Humanos, evidentemente, en sus expedientes, debe de tener todos y cada uno de los datos de esta información. Seguimos con otro pequeño tema. La reforma de las trabajadoras del hogar, que por cierto no voy a meterme en política, pero fue impulsada por una de las referentes en este momento de precisamente las relaciones electorales, de carácter electoral. Bueno, en ese sentido vamos a señalar que las trabajadoras del hogar pasan a ser de seres humanos que son incluso familiares, que son incluso la que nos ayuda a criar a nuestros hijos, aquella a la que tratamos como familia, más allá de la familia sanguínea, y con las que todo es perfecto hasta que ejercen sus derechos y demandan, hasta que piden las prestaciones que por ley les toca. Recordar que esta modificación aparece en la ley el 2 de julio del 2019 y a partir de este año el Instituto Mexicano del Seguro Social también ya por fin echa a andar el plan piloto que fue tan anunciado a principios del sexenio, a efecto de poder afiliar a las trabajadoras del hogar. Un servidor no está de acuerdo con el régimen especial que les están estableciendo, ya que dichas trabajadoras del hogar no cotizan en los 5 seguros del régimen obligatorio, sino solo en el modelo que pasó a determinar el propio instituto. Pero bueno, les da de inicio ya atención médica, son sujetas a cuestiones de enfermedad y atención y otro tipo de incapacidades. ¿Quién nos dice que son las personas trabajadoras del hogar? Bueno, aquellas personas que trabajen para una persona empleadora y reciban en el domicilio donde realicen sus actividades. Recordar aquí que la Ley Federal del Trabajo nos establece una integración salarial. Si la trabajadora del hogar duerme y está todo el día en el hogar, en esta fuente de trabajo, debemos de recordar que la integración salarial contempla también los alimentos de los que debe de ser sujeto esta trabajadora, con porcentajes específicos que incrementan su salario diario. En segundo lugar, las que trabajen para una persona empleadora y que no residan en el domicilio donde realizan sus actividades. Y la tercera de ellas, las que trabajen para distintas personas empleadoras y que no residan en el domicilio de ninguna de ellas.
es común que las trabajadoras del hogar, algunas realicen sus actividades por la mañana en algún domicilio particular, se desocupan en un promedio de 3 horas. Aquí hablar de cuestión de productividad y pasen después a realizarlo, es más, con otro familiar. Puede ser con mi hermana, con mi hermano y que también le trabaje. Y así sucesivamente pueden estar en 2, 3 lugares el mismo día o en distintos días. Nada lo impide. Checar por ello sus contratos en específico, debe de ser uno para la naturaleza específica de ese trabajador y checar quién es el patrón responsable y de qué manera para efectos de la seguridad social. Debemos de recordar que nuestro tema el día de hoy es solo de manera general en relación a las reformas que se han venido después del 1 de mayo de 2019. Queda prohibida la contratación para el trabajo del hogar de adolescentes menores de 15 años. Tratándose de adolescentes mayores de 15 años, para su contratación el patrón deberá, lo que nunca pasa, solicitar certificado médico expedido por una institución de salud pública por lo menos 2 veces al año. Chequen como patrones, chequen sus departamentos de recursos humanos, chequen sus procesos de reclutamiento y verán que si uno de 100 lo tiene, será ganancia. Fijar las jornadas laborales que no excedan bajo ninguna circunstancia las 6 horas diarias de labor y 36 horas semanales. Aquí, ojo, no lo dice el artículo, pero evidentemente debemos decirlo nosotros. Esas 6 horas deben de partirse a efecto de que el menor tenga un periodo de descanso también, como lo tiene cualquier otra jornada de carácter corrido dentro de la ley. Evitar la contratación de personas adolescentes mayores de 15 años que no han concluido cuando menos la educación secundaria, a excepción de que las personas empleadoras se hagan cargo de que finalice la misma. No lo he visto, creo que no lo veré. El día que tenga conocimiento de alguna empresa que lo realice, con todo gusto lo compartiremos. En el caso que el adolescente o el adolescente habite en el domicilio en donde realizan sus actividades y prestan sus servicios para una sola persona, se deberá garantizar que el espacio en donde pernocten sea seguro. Todo lo dispuesto en este artículo queda sujeto a la supervisión de la autoridad laboral competente. Esperemos que así sea. Los inspectores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social pues cada vez van en base al presupuesto en decadencia. Más inspectores se pensionan, se contratan menos con base y más con contratos temporales. Y eso lo hace la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Es decir, la Secretaría encargada de regular todas nuestras normas laborales es una de las principales violentadoras de los derechos de sus propios trabajadores. Pero tema para otra plática. El 331 ter, lo que les comentaba, aquí existe un 331 bis y un 331, nos dice que se deben de fijar por contrato escrito y nos da las condiciones que incluye ese contrato o que debe de llevar ese contrato escrito. Complementar este 331 ter con el 784 y el 804 de la Ley Federal del Trabajo a efecto de recordar que la celebración del contrato colectivo le atañe y es responsabilidad del patrón. La omisión de este contrato descansará en el perjuicio propio que el patrón tenga. Las normas jurídicas, en este caso, son aplicables en beneficio del trabajador ante la ausencia de un contrato que lleve y conlleve por sí mismo
las condiciones en que se debe de prestar el servicio. La autoridad laboral en cualquier juicio, ya sea en el sistema tradicional o en el nuevo sistema, ante la ausencia de un contrato escrito, determinará de conformidad con el artículo 18 y 33 de su Ley Federal del Trabajo que ante esa ausencia y esa omisión del patrón, se tendrá por cierto lo que resulte verídico en base a un nuevo principio llamado de realidad y argumentado por el trabajador. Por lo tanto, trabajadoras del hogar, sí se les puede realizar y se les debe realizar su contrato escrito. Contempla incluso el propio numeral que puede ser un contrato colectivo. Es decir, próximamente veremos sindicatos de trabajadoras del hogar que deberán de celebrar evidentemente con la fuente de trabajo donde laboren, es decir, los domicilios particulares, sus labores. La reforma del 11 de enero del 2021, el teletrabajo. Dicha reforma es una herencia que nos deja la pandemia. No tenía una fecha aproximada para salir. Participó también un maestro de un servidor en la elaboración de esta reforma y señalar que la pandemia hizo el detonante de esta modalidad laboral. Incluso algo que suena increíble en nuestro país, en nuestro estado y en el estado de Guerrero, es que ya hay 2 municipios que van a realizar sus labores trabajando a distancia a través del teletrabajo por la inseguridad que hay. Nos apoyó en una pandemia donde no podíamos salir de nuestro domicilio y había, recuerden ustedes, actividades primordiales que no suspendieron sus actividades, perdón, no suspendieron su funcionamiento. Siguieron trabajándose en esas actividades primordiales, pero algunos trabajadores realizaban dicho ejercicio, dicho trabajo a distancia, a través de este medio que hoy nos comunicamos y que para nosotros ahora es tan común, pero que en ese momento no lo conocíamos de tal manera. Como consecuencia, el teletrabajo pasa de ser una cuestión meramente tecnológica y quizás de carácter ocasional o privilegiado a ser algo de carácter común. Habrá cada vez más labores, más trabajos y más actividades que se realicen vía remota. Prueba de ello, las propias ponencias ante esta Semana de la Cultura Laboral. En antaño la realizábamos de manera presencial en una aula de la Universidad Don Bosco, viéndonos con ustedes, exponiendo de manera presencial todo el material y conociéndonos por ahí. Ahora no, ahora la tecnología nos permite realizarlo por esta vía y permite que gente que está conectada incluso de otros estados se empapen y divulguen lo que realiza Uruapan desde hace mucho en esta Semana de la Cultura Laboral. El teletrabajo debe de tener 2 cuestiones específicas y muy importantes. Perdón, aquí un segundo. La primera de ellas, ¿quién debe de poner las herramientas laborales? El patrón. Oye, pero si el patrón pone las herramientas laborales, ¿qué pasa con el pago de la luz, con el pago del internet? Bueno, será negociable entre el patrón y el trabajador, porque el internet del domicilio particular no lo va a utilizar solo el trabajador, lo pueden utilizar también sus familiares, los hijos por cuestiones de tarea, la esposa por cuestiones de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Podrá realizarse y utilizarse? Sí,
tendrán que repartirse proporcionalmente estos gastos de luz y de internet. Las herramientas, ya dijimos, las debe de proporcionar el patrón. ¿Qué deberá de tener el trabajador para poder realizar este trabajo de manera correcta y subordinada para el patrón? En primer lugar, deberá de tener una área que le permite y le facilite cada una de las funciones y del trabajo que realiza. Una área despejada en su propia casa que le permita tener y realizar esas actividades. En segundo lugar, deberá de tener un espacio, algo que se llama ahora el derecho a la desconexión. Es decir, no por trabajar en mi domicilio, el patrón podrá solicitarme a la hora que desee la información que sobre el trabajo o la actividad laboral que realizo con él sea necesaria o en ese momento se le ocurra o él decida. No, deberemos de establecer un tiempo, un periodo de desconexión donde yo como trabajador estaré alejado de ese sistema de conexión digital y virtual. Evidentemente, la cuestión del salario no sufre ninguna modificación. No hay diferencia entre el trabajo presencial y el teletrabajo. El salario será pactado conforme a las reglas que marca la propia Ley Federal del Trabajo. Las reformas al salario mínimo. Bueno, algo muy curioso, el 30 de marzo del 2021, al artículo 90, se establece que se le reforman los párrafos primero, segundo y tercero y se hace una adición. Ustedes la ven resaltada con negritas, el párrafo cuarto. Salario mínimo es la cantidad menor que debe de recibir en efectivo la persona trabajadora por los servicios prestados en una jornada de trabajo. Es decir, el salario diario. El salario mínimo, por favor, aquí no se rían, se lo pedí a mis alumnos en la escuela. Ahora ya, ya no es sátira, ya es algo un poquito hasta incongruente. El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de una o un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para proveer a la educación obligatoria de las y los hijos. Si alguno de ustedes tiene el privilegio de ganar un salario mínimo que cubra los aspectos que pide la reforma, pues lo felicito. Yo creo que para cubrir todos los espectros que nos pide, se necesita mucho más de un salario mínimo. Quizás estemos hablando de un promedio de 10 a 15 salarios mínimos. Por lo tanto, resulta incongruente que se nos pida que un salario mínimo que con trabajos nos alcanza para cubrir la subsistencia en cuestión alimentaria, nos alcance además para cuestiones sociales. ¿Qué les parece si vamos a un evento social y pagamos por él? Cuestiones culturales, vamos a tomar clases de piano, vamos a comprar libros, vamos a educarnos, a leer, vamos a prepararnos. Los libros son demasiado caros. Proveer la educación obligatoria de las y los hijos. Perdón, ¿proveerla dónde? ¿En las escuelas públicas o en las escuelas privadas? Dice la jurisprudencia que en ambas. Pero en realidad nos alcanza un salario mínimo para cubrir, ya no digamos una educación media superior o la básica, digamos una pequeña guardería, creo que no. Aún así, no se deja de reconocer que el gobierno actual, y siendo totalmente apartidista, ha procurado el incremento porcentual de los salarios mínimos sobre cantidades que los gobiernos anteriores no lo habían hecho. Como consecuencia, el porcentaje que se ha incrementado
el salario mínimo en los últimos 3 años, estamos hablando prácticamente de un 200%, 300%, y así sucesivamente. Aún así, el salario mínimo, al aumentar en dicha cuantía, también afecta a otro tipo de cuestiones y parámetros que no toma en cuenta el gobierno cuando realiza los incrementos, los costos y gastos para las pymes y MIPYMES, los costos para los trabajadores que tienen créditos de interés social, ya sea de Fonacot, ya sea de vivienda a través de Infonavit, etcétera, etcétera. Cuestiones que no toman en cuenta para nada estas subidas del salario mínimo, pero que sí se reconoce que el gobierno ha buscado que por lo menos dicho salario, si no sea competitivo, pues por lo menos sea paliativo. Se considera de utilidad social el establecimiento de instituciones y medidas que protejan la capacidad adquisitiva del salario y faciliten el acceso de toda persona trabajadora a la obtención de dichos satisfactores. Y evidentemente en la adición que se hace, la fijación anual de los salarios mínimos o la revisión de los mismos nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia transcurrido. Contradicción no solo de iure, sino también económica. Al establecer un salario mínimo, perdón, un segundo, regresamos. Al establecer un salario mínimo equivalente a la inflación, provocamos, según los economistas, otro tipo de factores que influyen en la propia inflación. Nunca debe de estar por debajo de la inflación. Y si estuvieran por arriba, pero bueno, debemos de recordar que se llama salario y que su apellido es el mínimo. Si ustedes ganan 2, 3 salarios mínimos, se pueden considerar de la clase privilegiada. Si ustedes ganan entre 10 y 25 salarios mínimos, se pueden considerar, híjole, trabajadores de primer nivel. Ojalá cuando se hacen estos incrementos, reitero, se tomen en cuenta los costos de operación, los costos de administración, los costos de seguridad social, los costos fiscales que le implica a las pymes y a las MIPYMES el llevar a cabo incrementos salariales de esa manera. El outsourcing, por ahí vi que había ya algunos cursos sobre la subcontratación. Solo me referiré a que queda prohibida la subcontratación de manera directa. Cualquier persona que contrata a otra para prestar servicios para un tercero es considerado intermediario y en su momento es considerado también como responsable solidario. ¿Dónde se da mucho el outsourcing? Bueno, en las empresas de construcción. ¿Pero habrá outsourcing lícito? Sí, sí lo hay. Si la empresa tiene una actividad principal que no tiene que ver con esa actividad secundaria que contrato, evidentemente es totalmente válido. ¿Podemos poner un ejemplo? Claro que sí, lo hacemos desde hace muchos años. Las empresas contratan la limpieza, el aseo, contratan los servicios de comedor, contratan los servicios de vigilancia. Y esto no es por sí solo una violación a la ley. Al contrario, es una prestación que está fuera del esquema principal de la empresa y que evidentemente al no dedicarse a eso la empresa puede contratar sin ningún problema de subcontratación.
¿Qué sí es un problema de subcontratación? Decía la construcción. El que licita una obra y la gana suele subcontratar actividades secundarias. Licito una obra y la gano para construir un edificio. Evidentemente habrá actividades que no tienen que ver con la construcción propia del edificio, como por ejemplo la instalación de la electricidad, la herrería, el colocado de los vidrios. Todo este tipo de cuestiones se pueden subcontratar sin ningún problema. No incurrimos en ninguna falta, pero puede existir algún momento en el que incurramos en una falta, sí. Cuando contratamos y no damos de alta precisamente a los que realizan la obra. Vamos a generalizar y vamos a llamar a los albañiles. En este caso, si no doy de alta al albañil o lo subcontrato a través de un tercero, yo soy responsable de esa subcontratación. Es más, Seguro Social utiliza una técnica muy buena, lo empezará a hacer el SAT y lo empezarán a hacer algún otro tipo de cuestiones y de instituciones. ¿Cuál es? Bueno, el arquitecto que contraté no estaba dado de alta para poder registrar a los trabajadores en el Seguro Social. Sobreviene un riesgo de trabajo. Híjole. ¿Quién será aquí el responsable? Bueno, pues el arquitecto, pero no lo localizo, ya se fue, ya terminó la obra, ya le pagué. No es una obra pública, por lo tanto no hay una fianza, no puedo cobrarme de esa fianza. Evidentemente el responsable será el propietario de la obra. Curioso, ¿no? Para eso contraté. ¿Quién me hiciera mi construcción? Bueno, pues patrones, constructores, hay que checar cómo están sus contratos, tanto con quien licitan, como con quien contratan, como con quien subcontratan. Regresando al ejemplo de la herrería, si el subcontratista de herrería no dio de alta a su trabajador y se accidenta al momento de poner todo lo que tiene que ver con el andamiaje de una ventana, ¿quién creen que es el responsable? El contratista de la obra y el propietario de la misma. Creo que es correcto, que es jurídico y que es lógico el criterio del IMSS y de las autoridades que lo apliquen. Así es de que debemos de tener cuidado con esta parte. El 5 de abril del 2022 se decreta en el artículo 176, fracción segunda, en el numeral octavo de la Ley Federal del Trabajo, que los menores de 18 años puedan trabajar en actividades del campo que no sean de alto riesgo. Debemos de recordar aquí, por favor, mayores de 18 años ya no necesitan ningún permiso ni autorización conexa. Artículo 176. ¿En qué parte establece los efectos del trabajo de los menores? Bueno, dentro de la propia Ley Federal del Trabajo, reglamentos y normas aplicables tanto de la ley federal como de las leyes de seguridad social, de convenios que ustedes conocen de carácter internacional sobre la niñez, la protección de los menores. Y aquí este artículo nos da una pauta que ojalá se pudiera lograr. Yo siempre he dicho y sostendré que un menor debe de estar en un solo lado, en la escuela, educándose, preparándose,
Ese debería de ser el sitio correcto de un menor. Desgraciadamente no podemos darnos ese lujo en varios espacios de nuestro país, sobre todo dentro de un amplio sector de la base poblacional. ¿Dónde se prohíben esas labores? En las labores nocturnas industriales o en el trabajo después de las 22 horas. Debemos de recordar aquí la famosa regla del horario para que no lo olviden. En las cuestiones de rescate, salvamento y brigadas contra siniestros, en alturas o espacios confinados, en los que se operen equipos y procesos críticos donde se manejen sustancias químicas peligrosas que puedan ocasionar accidentes mayores. Yo diría que puedan ocasionar accidentes no son mayores. Un accidente menor a un trabajador menor de edad le puede provocar una incapacidad quizás total. No tiene por qué ser un accidente mayor. Pero bueno, ojalá se corrija esa parte. De soldadura y corte en condiciones climáticas extremas en campo abierto que los expongan a deshidratación, golpes de calor, hipotermia o congelación. No tiene nada que ver con las actividades del campo, con la recolección de berry, aguacate y demás cuestiones. Debemos de recordar que toda esa parte está debidamente protegida por las empresas que están debidamente constituidas. Por las que no lo están, desgraciadamente no. En vialidades con amplio volumen de tránsito vehicular, las vías primarias, avenidas conocidas, libramientos, autopistas, etcétera. Y agrega la octava, agrícolas, forestales, de aserraderos, civícolas, de caza y pesca, que impliquen el uso de químicos, manejos de maquinaria, vehículos pesados, y los que determinen las autoridades competentes. Es decir, desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, desde el propio Seguro Social, etcétera, etcétera. Las actividades previstas en este artículo para los menores de 18 y mayores de 16 se sujetarán a los términos y condiciones consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes, y yo reitero, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. México se sigue negando a firmar tratados internacionales que lo comprometen en materias como tiene que ser el trabajo de los menores, no solo en el campo, a nivel general. Ya les comenté hace rato, no solo fue por tratados internacionales que se hizo la reforma del 1 de mayo del 2019, sino también porque los convenios internacionales ya estaban desde hace años y la presión internacional era demasiado para que México los observara. Riesgos del trabajo y el uso en la tecnología. Reforma del 28 de abril del 2022. Son un par de decretitos publicados en el diario, decretitos en base a su espacio, no denosto la calidad de los mismos. El decreto por el que se reforma la fracción 9ª del artículo 132 y la fracción 5ª del artículo 204 de la Ley Federal del Trabajo, en donde se estipulan las obligaciones patronales. Y el decreto por el que se adiciona un párrafo segundo en el artículo 512 de la Ley Federal del Trabajo, en donde se estipulan los riesgos de trabajo. Ahí nos detendremos un poco más. El primero de ellos, conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del voto en las elecciones populares. Y aquí el agregado, los procesos de revocación de mandato y para el cumplimiento de los servicios de jurados electorales y censales, a que se refiere el artículo 5º de la Constitución, cuando esas actividades deban de cumplirse dentro de sus horas de trabajo. En relación al artículo 204, fracción 5ª, conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del voto en las elecciones
populares y los procesos de revocación de mandato, siempre que la seguridad del buque lo permita y no se entorpezca su salida en la fecha y horas fijadas. Ok. La política en el derecho. Sí, evidentemente. Debemos recordar que los legisladores carecen a veces de capacidad jurídico-legislativa. No conocen ni los propios procedimientos legislativos, menos aún los jurídicos. Pero esta figura de revocación del mandato es nueva para nosotros. Fue propuesta por el Ejecutivo Federal. Bueno, fue promocionada por el Ejecutivo Federal, fue aprobada por el Legislativo y fue como consecuencia endosada a nuestra Ley Federal del Trabajo. El permiso para los trabajadores, para las instancias electorales y lo que tiene que ver alrededor de ellas, ya estaba determinado desde la Constitución y en la propia Ley Federal del Trabajo. ¿Cuál fue la modificación que hicieron? Bueno, agregar que dicho permiso debe de hacerse extensivo para una revocación de mandato. Si hay una de estas famosas consultas que ahora están de moda sobre revocación de mandato, bueno, tendremos la obligación de dar el permiso correspondiente a los trabajadores. Me resulta curioso el agregado a la fracción quinta en el artículo 204, donde señala que siempre que la seguridad del buque lo permita y no se entorpezca su salida en la fecha y horas fijadas. Las relaciones laborales tienen un apartado en la Ley Federal del Trabajo que se llama trabajos especiales, y dentro de esos trabajos especiales se encuentra desde luego los de los trabajadores de los buques. Me gustaría saber cuál será la interpretación de cuando el buque se encuentre en alta mar. ¿De qué manera se le podrá conceder el ejercicio del derecho a votar? No lo sabemos. Hemos avanzado mucho en la cuestión de votación. Se implementó ya el voto de los compatriotas en países extranjeros, evidentemente. Se está impulsando el voto electrónico, muy de boga con las cuestiones digitales y actualizado. Bueno, pues veremos si a través de alguna de estas vías pudiera ser susceptible de darse precisamente este voto de los trabajadores de los buques, pero no sé por qué dentro de los trabajos especiales limitarlo exclusivamente a la cuestión de los trabajos de los buques. Ojalá tenga la oportunidad de platicar con alguien del equipo de los legisladores que hizo esta propuesta para saber por qué el límite a los buques, porque los trabajadores aéreos se encontrarán en la misma situación. Quizás los trabajadores, los choferes de carga, en fin, bueno, solo comentarios. Sí, es 21, perdón, 21. En esta misma reforma se establece que en los casos en los que exista un alto riesgo que implique la pérdida de la vida o se comprometa seriamente la salud del trabajador, considerando sobre todo la naturaleza del trabajo, las disposiciones reglamentarias o normativas consideran el uso de la tecnología y de las herramientas de trabajo que sean innovadoras y que coadyuden a las labores de seguridad en los centros de trabajo. La tecnología por sí sola, si no ha sido debidamente aprobada, no tendría por qué ponerse como herramienta al servicio de los trabajadores, porque de suyo ya implicaría una cuestión de riesgo. Si yo como patrón sé que el equipo de protección que le estoy dando a mi trabajador
no cuenta con las garantías de seguridad, con las condiciones que las normas oficiales, dependiendo del trabajo a que se dedique, de la empresa que yo tenga y la actividad que realice, no cumple con esos requisitos, ¿por qué poner al trabajador en riesgo? No lo entiendo. Creo que todas las cuestiones de equipamientos de trabajo y de uso de tecnologías como equipo aislante, como cuestiones de redes sociales, etcétera, todo este tipo de cuestiones, no deberían de poner en ningún momento en riesgo al trabajador. Creo que todos debemos de buscar por un entorno e instalaciones, medios ambientes saludables. Debemos de recordar la NOM 035, tan famosa hace un par de años y obligatoria en todas las empresas, emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que nos obliga incluso a analizar factores psicológicos. Bueno, pues ahora factores de este carácter y de esta naturaleza, como lo son los provocados por la ciencia y la tecnología, pues evidentemente deben de estar autorizados por las autoridades competentes, y para un servidor también debería de haber una especie de departamento que tiene muchos inútiles, la Secretaría del Trabajo, departamentos inútiles, no personal, para que no haya confusiones. Un departamento que se encargara precisamente de esta supervisión. Ojalá se lograra, o quizás a través de las secretarías de salud de los estados, a nivel local, alguna cuestión de este tipo. Vamos a establecer la reforma del 18 de mayo del año 2022 en relación al artículo 5º transitorio del 2019. Decreto por el que se reforma el artículo 5º transitorio, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva, en relación a la publicación del 1 de mayo de 2019. Se modera y se modifica el artículo 5º, el transitorio 5º, perdón, de dicho decreto. Plazo de inicio de funciones de las autoridades conciliadoras locales y tribunales locales, los centros de conciliaciones locales y los tribunales del Poder Judicial de las entidades federativas iniciarán actividades a más tardar el 3 de octubre de 2022. En su proyección en la diapositiva debe de aparecer recalcada esta fecha en términos de lo que establezca su propia normativa y posibilidades presupuestales. Conforme a lo que determinen sus poderes locales, los centros de conciliación local deberán entrar en operación en cada entidad federativa en la misma fecha en que lo hagan los tribunales locales, conforme a las disposiciones previstas en el presente decreto. Ok, esta fecha no se cumplió. Esta fecha, cuando es emitido este decreto el 18 de mayo del 2022 y que establecía que deberían de entrar en funciones las nuevas autoridades laborales del nuevo sistema de justicia laboral para el 3 de octubre de 2022, a través de una publicación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se le dio una prórroga e iniciaron en funciones dentro de la tercera etapa los los organismos de este nuevo sistema el día 1 de noviembre del año pasado. Es decir, un poquito desfasados, solo un poquito, del 3 de octubre al 1 de noviembre. Ok, ¿qué pasa con la entrada en vigor de este nuevo sistema de justicia laboral y por qué es tan importante?
Pues he aquí el comentario. Sigue habiendo confusión en dónde tengo que atender los nuevos asuntos laborales, los que surgieron después del 1 de noviembre de la fecha indicada. Y en dónde tengo que atender los que estaban antes del 1 de noviembre de la fecha indicada del año próximo pasado. Se debe de señalar que en relación a lo que ya llevaban las autoridades que existían y que siguen existiendo hasta el 1 de noviembre del 2022 para Michoacán, que estamos dentro del tercer sector de entrada en vigor de la Ley Federal del Trabajo reformada, que ahora ya está en toda la República, por cierto, en vigor. Los juicios y trámites pendientes ante dicha autoridad antes de esa fecha, de esa data, deberán de concluirse ante la misma. Si ustedes tienen un juicio laboral, si ustedes tienen un aviso para procesal de un despido justificado, si ustedes realizaron algún trámite ante las juntas de conciliación y arbitraje previo al 1 de noviembre del año pasado, la junta deberá de concluir dichos trámites, juicios o cualquier actuación que ante ella hayan realizado. Se dijo equivocadamente por las autoridades laborales y por las autoridades políticas que con la reforma del 1 de noviembre de del 1 de mayo del 2019 y con su entrada en vigor en todo el país a partir del 1 de noviembre del año pasado, las juntas de conciliación y arbitraje desaparecían. Mentira de nueva cuenta. Ojalá los políticos tuvieran un poquito más de interés por empaparse de la realidad del país. Las juntas no desaparecen. La Procuraduría del Trabajo no desaparece. Las direcciones del trabajo de los estados no desaparecen. Simple y sencillamente están impedidos de conocer de los asuntos que se originen a partir del 1 de noviembre del 2022. Pero ustedes pueden acudir a cualquier junta de las especiales, de la local de Michoacán, y la junta está activa. Está desahogando juicios, está emplazando juicios pendientes, está abatiendo el rezago que se incrementó con la pandemia, por cierto. En todo este entorno jurídico, la junta funciona. Ojalá dedicaran más presupuesto a la junta a efecto de que pudieras abatir el rezago en el tiempo que los políticos calculan de nueva cuenta se puede llevar a cabo. Creemos que no, creemos que van a durar más años porque cada vez es el menor el presupuesto para estas instituciones y cada vez es menos su personal. Bueno, una vez aclarado que el asunto que inició ante la Junta de Conciliación y Arbitraje no puede pasar a las nuevas autoridades laborales, diremos que las nuevas instituciones creadas y que entran en funcionamiento en nuestro estado a partir del 1 de noviembre del año pasado, empiezan a conocer de las circunstancias laborales que se ocasionan desde dicha data. Es decir, el 1 de noviembre del año pasado empieza a funcionar el centro de conciliación local. Empieza a funcionar el juzgado laboral, dependiente ahora ya del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, y ya no dependiente del Poder Ejecutivo del Estado, como lo eran o como lo son las juntas de conciliación y arbitraje. Como consecuencia, los abogados, en este caso, tendremos que acudir ante una autoridad jurisdiccional previo agotamiento del trámite respectivo ante el centro de conciliación, ante una autoridad jurisdiccional que ahora sí nos va a decir el derecho, que ahora sí va a aplicar la ley, no la va a interpretar según su real saber y entender.
Un servidor siempre argumentó que la materia laboral sería perfecta el día que los juzgados, que los juicios laborales, que los problemas laborales fuesen resueltos por autoridades laborales dependientes de entes jurídicos, no jurídicos administrativos como lo era la Junta de Conciliación y Arbitraje. Decir que la Procuraduría del Trabajo sigue existiendo. Decir que cuando ustedes acuden al Centro de Conciliación y Arbitraje, no les van a dar la razón como patrones, ni se la van a dar al trabajador. Ya dijimos que el operador de dicho centro va a intervenir para lograr una mediación, lograr un acuerdo entre las partes. Él no es juez, él no es árbitro. Ante él no vamos a desahogar cuestiones de derecho. Vamos a darle salida y solución a un problema, tratando de evitar, evidentemente, un juicio. Recordar que la conciliación, aún dentro de la etapa jurisdiccional ante el juzgado laboral, sigue siendo la parte base de esta reforma y que el juez laboral está no solo obligado, no solo indicado por la ley, sino obligado a invitarnos a conciliar en cualquier etapa del procedimiento jurisdiccional. Como consecuencia de lo anterior, puedo realizar un convenio ante el centro de conciliación, ya sea local o federal, o puedo realizar un convenio aún dentro de juicio ante el propio juzgado laboral, que ahora depende del Poder Judicial de cada estado, y en el caso federal, pues en su orden, de la Suprema Corte de Justicia del país, como ya lo sabemos. Finalmente, la reforma para vacaciones dignas ya no es tan novedosa. Se publicó el 27 de diciembre del año pasado. De inicio causó demasiada molestia en las pymes, MIPYMES, grandes empresas, al sector patronal. De hecho, un servidor fui de los principales críticos de este incremento. ¿Por qué? No porque no sea justo. Justo sí es. México es uno de los países que menos vacaciones otorgan a nivel mundial. Vamos a compararnos con nuestras áreas. México es uno de los países que menos vacaciones otorga a nivel Latinoamérica. 6 días de vacaciones para un trabajador de un año, evidentemente son muy pocas. Las enrocamos con el salario, que por esos 6 días le tienen que pagar al trabajador, pues si no son suficientes para cubrir los mínimos básicos que platicamos hace un momento en relación al salario, se imaginan que además deban de cubrir de ellos el asueto. Regularmente ese salario de 6 días ya está gastado por el trabajador. Ya se fue en comida, ya se fue en colegiaturas, ya se fue en gastos diarios. Bueno, dice la reforma del 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo que ahora nos vamos a doblar esa tabla y que a partir del primer año serán 12 días. El segundo año 14, tercero 14, 16, cuarto 18 y así sucesivamente. Quinto 20. Sí, en su orden así están. Perdón, pensé que había un error en el tercer año, no está correcto. Debo de señalar aquí que el salario sigue jugando el mismo papel. Ya está gastado en esos 12 días. Deberá de quizás hacerse algo superior
a esta mecánica de solo incrementar los días y de alguna manera compensar a los trabajadores, pero también a las empresas, porque la empresa tiene que contratar a un trabajador que cubra al que está ausente justamente por un periodo vacacional. Para la empresa ya tiene un costo extra. Entonces debería de buscarse la manera de compensar el salario vacacional, no solo como con esa prima vacacional del 25%, sino de alguna otra manera, quizás a través de salario emocional o alguna cuestión por el estilo, y también dar apoyos a las empresas para que con todo gusto y placer puedan prescindir de un trabajador y tener otro, sin que sea tan gravoso poder mantener desde las pymes hasta las MIPYMES, las que han sufrido la mayor carga fiscal en este pequeño sexenio. Aquí aclarar también en relación a las vacaciones, que las vacaciones empezaron en este nuevo esquema a partir del primer día de este año. Es decir, si ustedes tenían un trabajador que cumplía 4 años en febrero de este año, no tienen por qué dividir 3 años de la tabla anterior, que le tocarían 10 días, y luego sacarlo proporcional del 4.º año para dar los días que le tocaban. No, a ese trabajador automáticamente por cumplir su 4.º año. Es más, vámonos al 2 de enero para que sea más claro. Por cumplir su 4.º año el 2 de enero, ya le tocan 18 días. Se pensaron muchas cosas cuando se planteó esta reforma. Se pensó que se hicieran en 2 periodos, que se partieran estos días, 9 en el primer semestre y 9 en el segundo semestre. O que se dejara como estaba la tabla anterior, en este caso de 4 años, 12 días obligatorios dentro del primer semestre y el resto de esos, en este caso de 4 años, de esos 18, 6 más, dejarlos para el segundo semestre. La determinación del legislativo fue que no. Los días son corridos, es forzoso y obligatorio los 12 días del primer año. Con el remanente de los días que, de acuerdo a la antigüedad que se vaya generando y cumpliendo a los años que se vayan dando, segundo, tercero, cuarto, quinto, etcétera, y los días del incremento respectivo, ya podrán ser negociables hasta cierto punto y con cuidado con los patrones. La recomendación aquí es todo háganlo por escrito y consulten, por favor. Tienen 3 elementos esenciales que consultar. Su abogado, desde luego, les recomiendo siempre a un especialista, su departamento de recursos humanos y su departamento de contabilidad. Si alguien de ustedes no tiene esos 3 departamentos, pues acuda con profesionistas por separado. Y aún aquí un saludo a todos los facilitadores del Centro de Conciliación local o federal. Aún también cuando ustedes vayan a acudir a una conciliación, no es impertinente, al contrario, es prudente y necesario que se asesoren con un especialista previo a acudir a dicho centro, a pesar de todo lo que se ha comentado en esta pequeña charla. Bueno, pues con esto espero haber desahogado un poquito el temario que fijamos en esta ponencia. Tenemos muy poco tiempo, el tiempo se va muy rápido. Agradecer a todos ustedes el estar presentes virtualmente, un saludo y un abrazo a la distancia. Y pues bueno, sería cuanto en base a un servidor. Regreso por ahí la
la administración de la ponencia Canacintra y quedo a disposición de ustedes para cualquier duda, comentario o aclaración. Muchísimas gracias, licenciado. Como siempre, una espléndida ponencia. Te agradecemos muchísimo por compartirnos esta información de tanto valor. Estuve registrando algunas preguntitas. Si me permite, las puedo ir leyendo y usted me va apoyando a responderlas. Nos dicen, maestro, sí, nos dicen, maestro, esta reforma apoya para protegernos de aquellos sindicatos colectivos de la construcción cuyo líder sindical pasa charola en las obras y cobra una cuota obligatoria al sindicato para registrar la obra ante el sindicato. Vamos a darle una buena noticia al dueño de esta constructora. Se acabaron las cuotas de este tipo. Bueno, en realidad no eran cuotas, eran pagos de extorsión anuales. Ya no van a existir. El sindicato que tenga la aplicación será el que tenga el contrato colectivo sobre tu obra en concreto. Y tú no tienes obligación de pagar cuota a nadie. De aquí en adelante, los trabajadores afiliados a dicho sindicato son los que tienen que cubrir la cuota sindical. Pero si llega algún emplazamiento, perdón, corrijo, ya no hay emplazamientos de carácter colectivo. La Junta ya no los puede realizar y el Centro Federal de Conciliación y Registros Laborales te enviará en su momento algún requerimiento o habrá algún registro, alguna asamblea sobre la celebración de las juntas de trabajadores para crear un sindicato. Y si estos tienen la representatividad y firman ese sindicato ya legitimado, un contrato colectivo contigo, tú no tienes que cubrir más que las prestaciones que se enmarquen en el clausulado de ese contrato colectivo. Aquí hacer una aclaración, no tiene nada que ver el contrato individual de los trabajadores, porque esa parte se lo celebran los trabajadores con el patrón, con el contrato colectivo que se celebra entre un sindicato y la empresa. Pero bueno, la respuesta sería esa. Ya no hay cuotas anuales, ya no te pueden cobrar como se estilaba un salario, salario y medio o 2 salarios por trabajador, por mes, por año. Creo que me contaban que así era. Nos dejan también un comentario, dice que se supone que esas acciones ya no son posibles, pero aún hay mafia en algunos sindicatos como uno muy conocido de maestros. Les voy a decir que ya no tienen por qué pagarle a ese sindicato. Acudan con un abogado de su confianza y podrán dar por terminados esos contratos. Es más, la propia ley los dio por terminados a partir del 31 de julio de este año. Entonces, cualquier documentación que les llegue, pero que no venga autorizada por el Centro Federal de Conciliación y Registros Laborales, no es de carácter legal y no es válido. Serán como los famosos citatorios que luego giran ciertas empresas o ciertos compañeros con los que me disculpo porque cada quien tiene su manera de trabajar y les mandan citatorios que dicen te invito a que pases a pagar el día de hoy porque estoy de oferta y te voy a hacer un descuento y te voy a regalar una botella. No, no es legal ni es jurídico. Muy bien, licenciado. En el caso de los menores trabajadores, ¿aplica el artículo 331 bis en todas las ramas de trabajo? En este caso de los menores trabajadores, recordar que fue específicamente para cuestiones en el campo y para cuestiones específicas de sus horarios. Sí se debe de tomar en cuenta que hay un apartado especial en la Ley Federal del Trabajo que enmarca todas las otras situaciones sobre el campo laboral. Es decir, en una empresa ordinaria que no esté dentro de las de excepción donde pueden prestar servicios, yo puedo contratar a ese trabajador menor de 16 años con esos requisitos que nos señala la ley. Creo que aquí se preguntan al igual que yo,
¿Qué autoridad será la encargada de darnos esa constancia? Bueno, las Procuradurías del Trabajo. La Junta no las da, el Juzgado Laboral no las da, y le reitero, la Procuraduría del Trabajo es la única autoridad que subsiste del sistema tradicional laboral al nuevo sistema de justicia laboral. Ok, paso a la siguiente pregunta. Dice, si eres estudiante y estás asegurado por parte de la escuela, pero también tienes un empleo, ¿el patrón está obligado a asegurar? A ver, aquí solo me confundí un poquito. Es estudiante y como consecuencia goza de seguro. Exacto. Labora para una empresa. ¿El patrón está obligado a asegurarlo? ¿Fue la pregunta? Ajá, esa es la pregunta. Y la respuesta es sí. Vamos a decir el por qué. Hay gente que todavía no lo comprende. Existe algo que se llaman convenios que pueden celebrar las instituciones, en este caso con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Por ejemplo, si eres estudiante de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, gloriosa universidad, automáticamente estás protegido en un seguro de los 5 que hay en el régimen obligatorio. Es el de enfermedad y maternidad. Por eso luego escuchan que algún estudiante que salió embarazada, que incluso ya pasa los 18 años, se alivió en el Instituto Mexicano del Seguro Social de manera gratuita. O algún cuadro de enfermedad de cualquier estudiante, pues es atendido por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero hago la aclaración, eso es en base a un convenio de colaboración. Por ejemplo, el ayuntamiento, uno de nuestros auspiciadores principales en estas semanas de la cultura laboral, tiene un convenio de dichas características también, pero él lo tiene con el ISSSTE y es sobre seguros específicos. ¿Por qué el patrón te tiene que dar de alta? Porque el patrón tiene la obligación de darte de alta en el régimen obligatorio, que comprende 5 seguros y no solo el de enfermedad y maternidad. Ahí te va a comprender, entre otros, el de riesgo de trabajo, cesantía y vejez, guarderías, etcétera. Precisamente por eso el patrón te tiene que dar de alta, ¿eh? Es muy independiente de ese seguro que en convenio tiene la universidad con el instituto. Muchísimas gracias, licenciado. En materia del teletrabajo, nos preguntan entonces, ¿el apoyo para internet y luz solo se da si se llega a un acuerdo con el patrón? Es decir, ¿no hay obligatoriedad por parte de la empresa? Sí, sí hay obligatoriedad. Deben de negociarlo precisamente, y si no lo negocian, híjole, ojalá no estén los del Centro de Conciliación Laboral, ¿verdad? Por ahí. Pero si no lo negocian, pueden acudir al Centro de Conciliación Laboral y el conciliador en sus facultades tendrá la de mediar sobre esa cuestión. Un ejemplo, si mi paquete de internet es de 500 pesos, pero de la cantidad que yo gasto son 100 pesos, bueno, pues el patrón deberá de cubrirme esos 100 pesos extras. Solo como ejemplo, pero por fuerza deben de llegar a algún convenio, ¿eh? Porque tampoco es correcto que el patrón pague la totalidad del internet que tengas cuando se realiza el teletrabajo, a menos que lo dediques exclusivamente a esa actividad. Muy bien, licenciado. Nos dejan esta pregunta: cuando se contratan destajistas para trabajo de construcción, en ocasiones nos encontramos con que traen menores de edad entre sus cuadrillas, que son adolescentes que ya no quieren estudiar. ¿Cómo aplica la ley para estos menores? ¿Podemos darlos de alta en el IMSS? Y si sí es posible, ¿qué documentos adicionales les debemos de solicitar? Va a depender mucho de la edad, y sí, efectivamente es muy dado en las cuestiones de campo y de la construcción utilizar menores de edad. La recomendación es, en materia laboral, a los 16 años, por sí solos ya se pueden contratar los trabajadores.
Aclaro, se ha dicho mucho, a los 16 años en materia laboral adquieren la mayoría de edad. Falso. La mayoría de edad se adquiere solo a los 18 años. En materia laboral y de seguridad social, a los 16 años existen una serie de excepciones para que se pueda trabajar. Como consecuencia de 16 a 18 años, lo puedo contratar de manera normal y lo puedo dar de alta de manera normal. Menores a 16 años no me va a permitir el Seguro Social que los dé de alta. Estaré incurriendo ahí en una ilegalidad. Muchísimas gracias, licenciado. En materia de la reforma de las vacaciones, dice, esta reforma se empieza a aplicar en este año, pero por ejemplo, si tengo un trabajador que es su segundo año y le tocaban 8 días, ahora, ¿cuántos días le tocarían? ¿Los mismos 14? ¿Sí es correcto? Sí, no importa que cumpla los años el 18 de diciembre o los cumpla el 2 de enero. Al cumplir sus 2 años, empezará la nueva tabla. Muy bien, nos preguntan si nos puede compartir el material. Si usted gusta, licenciado, me lo puede mandar vía WhatsApp y yo lo subo en la carpeta donde estamos compartiéndolo con los participantes para que puedan desde ahí hacer la descarga correspondiente. Creo que ya se los había compartido, pero si no, con todo gusto se los hacemos llegar, sin problemas. Muy bien, nos dicen que estuvo excelente la ponencia, muy amplia la información. Muchísimas gracias, excelente presentación, amplia y muy puntual, excelente ponencia, muy buena la ponencia. Dicen, entonces es correcto que un colaborador que ingresó a laborar el 21 de febrero del 2022 a este febrero le correspondan 12 días. 21 de febrero del 22 al 21 de febrero de este año, sí es correcto. No solo es correcto, es obligatorio. Nos preguntan si es válida la acumulación de vacaciones de un año a otra. De un año a otro. No, desgraciadamente no. Y en eso, como empresa, deben de tener mucho cuidado. Fiscalmente, su departamento contable se los puede explicar mejor que yo en cuanto al perjuicio fiscal que hay. Pero para los trabajadores también, el periodo para reclamar sus vacaciones inicia al año de los 6 meses de cumplidos y de generado el derecho. Me explico un poco más. El 2 de febrero cumplí los 4 años, pero no solicito mis vacaciones hasta marzo del año que entra. Y las pido acumuladas de los 4 años porque yo decidí no gozar de ningún periodo. Pacté, como es normal en muchas empresas, con el patrón, aunque no se debería de hacer, es ilegal, pero lo pactamos y lo hicimos. Que yo iba a trabajar y me iba a pagar mis vacaciones, lo que a mí me convenía y a él también. Y bueno, ahora que se llegó el periodo, en las vacaciones que tienen una doble vertiente, se disfrutan y se gozan, pues yo quiero disfrutarlas, yo quiero hacer uso de esos años que dejé sin vacaciones, no son acumulables, solo tuve un año para reclamarlas. Es decir, se me deberán de dar solo las del 4º año, el tercero, el segundo y el primero ya prescribieron. Muy bien, licenciado, eso responde por aquí otra preguntita que nos habían dejado en ese mismo sentido. Nos preguntan desde Chiapas, porque se puso ahí que Chiapas nos está preguntando. ¿Qué debemos de entender por trabajo forzoso y cómo se encuadra el delito y cómo se denuncia? A ver si le entendí un poco porque se cortó un poquito. ¿Qué debemos de entender como trabajo forzoso? ¿Y cómo se encuadra el delito? ¿Cómo se denuncia? Ok. Vamos a entrar en un área muy delicada porque
No me gusta tocar a los compañeros penalistas, son más sensibles que yo. Pero bueno, primero, el trabajo forzoso como delito no existe tipificado. Existen conductas laborales que pueden ser afectadas y que llevan una sanción administrativa. El trabajo forzoso es todo aquel que yo obligo a hacer a alguien sin cumplirle con los estándares mínimos legales. Si yo le pago un salario y si yo le pongo un horario, estoy cumpliendo con el estándar mínimo. ¿No le doy seguridad social? ¿Es trabajo forzoso? No. ¿No le di sus vacaciones? ¿Es trabajo forzoso? No. ¿No le pagué su PTU? ¿Es trabajo forzoso? No. Es decir, tendríamos que analizar primero la conducta particular para determinar cuál de ellas constituye un delito. Ejemplo, la retención ilegal del salario por sí sola sí constituye un delito. Pero el trabajo forzoso tendríamos que ver ahora sí que la acción particular para ver que encuadre, esa es la famosa tipicidad, que encuadre dentro de los elementos que pide la conducta delictiva. Muchísimas gracias. Nos comentan, yo estoy haciendo prácticas en el área de finanzas de una empresa. Me dan un salario fijo bajo un contrato civil, pero no seguro social, porque soy practicante, pero sí me descuentan un impuesto de mi salario. Voy a tratar de adivinar, pero bueno, te debo decir que tienes la dicha de que te paguen tus prácticas en primer lugar. Son pocas las empresas y las actividades patronales que te obligan de pagar. La mayoría de las prácticas, al igual que el servicio social, son de carácter obligatorio y deben ser gratuitas. A través del convenio de la institución de estudios con la el que te hayan nacido un salario, compensación. Por lo tanto, va conexo a que te dejen practicar, que puedas aprender y que tengas un aliciente económico, pero no tienen la obligación de asegurarte porque no eres trabajador, no estás sujeta a algo que se llama subordinación. Tienes que cumplir un periodo de prácticas y tendrán que ponerse de acuerdo la escuela, la empresa y la persona sobre ese periodo de prácticas, pero no tienes la obligación de cumplir un horario, ciertas actividades y demás cuestiones. Y recordar aquí que el elemento que determina si soy o no trabajador y al ser o no trabajador, mi derecho a gozar de seguridad social, siempre lo va a ser la subordinación. Muchas gracias. Las demás preguntas están relacionadas, por ahí ya nos dio respuesta en función de las vacaciones. Nos vuelvan a refrendar, gracias por su respuesta. Entonces, para todos los trabajadores que estén en sus primeros años de trabajo, por ejemplo, del 2, 3, 4, se debe aplicar la nueva ley de vacaciones dejando la anterior, aunque no hayan entrado en 2022. ¿Es correcto? Ya los nuevos, los que iniciaron a partir del 1 de enero de este año, ya inician con el nuevo cuadro. Nos comentan que si realizó solicitud de vacaciones y le fueron negadas, ¿tiene derecho a que se le paguen las vacaciones que le fueron negadas? Está prohibido por la ley y los criterios jurisprudenciales que las vacaciones sean pagadas. Las vacaciones deben de ser gozadas y cubiertas. Aquí vuelvo a insistir, saludos a alguien del Centro de Conciliación. Este tipo de cuestiones, cuando no las puedan arreglar de manera directa con el patrón, acudan al Centro de Conciliación. Los conciliadores tendrán que darles una opción o una salida que no perjudique